noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, seguimos como lo ha hecho CNN a lo largo de todas estas horas con la elección en Venezuela. Estamos incorporándonos en este momento de la noche precisamente a esta cobertura con análisis, con discusión acerca del alcance y del significado del resultado electoral de Venezuela o en Venezuela este fin de semana. Y bueno, pues estaremos hablando de ello, cardíaco que está el conteo de estos votos, precisamente para saber si logra la oposición una mayoría calificada, que en este momento pues está en juego. Estamos hablando de una mayoría absoluta, pero falta por saberse si logran o no los 112 diputados a la Asamblea, que sería el gran asunto en este momento. Hablaremos de ello con dos expertos. Está en el estudio de CNN en la Ciudad de México, Mario Torrico, que es profesor investigador de Flaxo en México. Mario, gracias por estar aquí. Buenas noches, Carmen, muchas gracias. Pues ha seguido esto que me decías antes de entrar al aire, algo bastante notable, una elección muy importante. Sí, sin duda es una elección con un resultado inesperado por el margen de triunfo de la oposición. Es decir, las encuestas vaticinaban un triunfo de la oposición, pero siempre había esta incertidumbre respecto a el tamaño del resultado, y dado que además el sistema electoral venezolano privilegia los bastiones del chavismo, es decir, en la anterior elección hace 5 años legislativa, la diferencia entre ambos fue solamente de 1% para el PSV, para el partido del chavismo, pero en términos de distribución de escaños fue de 20%. De 20%. Mario, déjame detener aquí porque tenemos a Daniel Sobato, que está en la línea telefónica. Estaremos hablando contigo en México, con Daniel Sobato, que estuvo en Venezuela, que ahora está en Bolivia, acaba de llegar a Bolivia en este trayecto que hizo. Perdón usted, en Perú, ya le cambié de país, estás en Perú. Estás en Lima, Perú, te mandé a Bolivia. Daniel Sobato, ¿cómo estás? Desde Perú te saludo, gracias por estar aquí esta noche. Muy buenas noches, querida Carmen. Hola, Mario, un placer de estar contigo en tu programa, pero sí estoy en Lima. Bueno, un saludo a Lima, un saludo a Bolivia, un saludo a Venezuela. ¿Cómo viste, Daniel, Venezuela este fin de semana? ¿Qué frase cruza por tu cabeza? Bueno, claramente fue una elección muy importante, no solamente dentro de lo que es Venezuela, sino también para la región. Fue una jornada tranquila, sin duda, con una muy buena participación electoral, cercana al 75%. Al final de la noche se complicó porque el Consejo Nacional Electoral, 4 de sus 5 miembros, tomaron una decisión totalmente ilegal, que fue la de prorrogar la votación por 1 hora, luego continuó por un tiempo más, y eso comenzó a demorar el cierre de varios centros. Eso generó una primera tensión y luego se terminó agravando porque el Consejo no daba los resultados. El primer corte de resultados, el primer boletín lo dio recién a las 0:30 de la madrugada y lo dio de una manera muy parcial. Yo creo que el Consejo todavía a la fecha no ha terminado de dar la totalidad de los resultados, ha venido dosificando esos resultados para que el chavismo, por un lado, y parte de la sociedad absorba un resultado muy negativo para el gobierno, que creo que le va a terminar dando la mayoría de 2/3, o sea, los 112 diputados a la oposición. Daniel Sobato, Mario Torrico, permítanme los dos enlazar esta señal con el reporte que nos envía desde Caracas, Venezuela, nuestra colega Osmari Hernández, que ha seguido obviamente de cerca todo esto y nos informa de esta manera. Una fiesta de calle de un grupo de opositores tuvo lugar en la madrugada de este lunes para celebrar un anhelado triunfo, tras una elección que contó con una participación histórica de más del 74%. La balanza cambió para inclinarse a su favor. El pueblo se encargará y la vía es el voto por la paz, sin violencia. Extremadamente feliz. Después de 17 años, primera vez que ganamos una. Y que ellos acepten la derrota, mira, yo no lo puedo creer. Una alegría que contrasta con la sorpresa de quienes saborean la derrota en unas elecciones por primera vez desde 2009, cuando el chavismo perdió la reforma constitucional. Confío en esto y le di mi voto, pues. Pero bueno,
la unidad ganó y no se puede hacer más nada. La situación está un poco fuerte y Maduro tiene que saber que tiene que buscar y resolver. Más que todo el problema de la comida, que es lo que está pasando en este momento. La oposición cuenta ahora con una mayoría contundente que marca el fin de la hegemonía chavista. Venezuela se ha recuperado dos pilares fundamentales de la democracia. El primero, la pluralidad. Ya tendremos un poder en manos de la oposición, que de alguna manera significará un balance para el ejercicio del poder en el próximo futuro. Y lo segundo es que se ha rescatado el efecto de la representatividad. Se ha visto cómo masivamente el pueblo venezolano acudió a las urnas. Ya las encuestadoras privadas como Delfos y Data Analysis lo anticipaban. La mayoría de los venezolanos quiere cambios, fundamentalmente que tengan un impacto en los bolsillos y neveras, en un país con altos índices de inflación y escasez. Una realidad que espera respuestas tanto del Poder Ejecutivo como del nuevo Parlamento, pese a las diferencias políticas. La responsabilidad del Poder Legislativo de cara al futuro inmediato es vital para una transición política. El análisis tiene que pasar por una reconciliación nacional obligatoria. La oposición y el oficialismo tienen que ir juntos de cara al futuro. El oficialismo no puede pensar que porque mantiene algunos poderes efectivos tiene que plantear una guerra de poderes con la oposición. El oficialismo en la asamblea que se instala en enero deberá asumir ahora el rol de minoría. Creo que a los oficialismos le queda el reto de tratar de analizar por qué perdieron la mayoría y tratar de entender que no es por la fuerza, no es por la disuasión, no es por el terror que se construyen las mayorías en un país como Venezuela. Si quieren se paran y se largan. Atrás quedó la asamblea del mazo de Diosdado Cabello. Ahora la oposición deberá nombrar a un nuevo líder del Poder Legislativo, definir el orden del día y podría autorizar el acceso de la prensa al hemiciclo, además de aprobar leyes, incluso habilitantes y hasta derogarlas. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas. Bueno, entramos Daniel Sabato, Mario Torrico en esta fase del programa. Iremos a una pausa y regresamos escuchando su análisis acerca de lo que está pasando en Venezuela, en este ejercicio democrático en Venezuela. Solo quiero irme para la pausa, dar a conocer esta información de CNN a la espera del anuncio del Consejo Nacional Electoral de Venezuela con el resultado definitivo de la votación del domingo. Se conocen nuevos resultados parciales sobre la elección legislativa. En la noche de este lunes, CNN recibió información de que el Consejo Nacional le entregó un CD a los partidos de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUD, en la que indica que la MUD obtuvo 106 diputados y el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela tuvo 55 escaños, así quedarían 6 escaños por definir, dice esta información de CNN dada a conocer este lunes por la noche. La información no se ha hecho pública en este momento en el sitio web de el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Volvemos después de la pausa. Regresamos con Daniel Sabato y Mario Torrico analizando las elecciones en Venezuela. Mario Torrico, antes de que empezáramos este programa en vivo en CNN esta noche, decías que la prensa en general está diciendo Venezuela da un giro a la derecha con este resultado electoral. Y tú dices no necesariamente estar de acuerdo. A ver, ¿por qué no? El resultado es apabullante respecto al signo político que gana. En general, la prensa está hablando de un giro a la derecha en América Latina, por los resultados en Venezuela, en Argentina. En Argentina, bueno. Por lo que está pasando ahorita en Brasil, un gobierno con muy baja popularidad, el de Dilma. Pero en Venezuela en particular, la MUD es una coalición de partidos, unos más de derecha, otros más de centro, es decir, es una gran coalición opositora que difícilmente podríamos llamarle así nomás de derecha, digamos, ¿no? Así también como en el oficialismo hay muchos grupos, unos más de centro, otros más de izquierda. Yo más bien
Pienso que en este momento en América Latina tenemos un contexto de bajo crecimiento económico, crisis económica en algunos países seria, y eso le está costando, le está pasando factura a los gobiernos, que en este momento son de izquierda, ¿no? Pero básicamente le pasarían factura a cualquier gobierno. Daniel Sobato, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que se está jugando en Venezuela y hacia dónde se dirige Venezuela según tu punto de vista? Mira, lo que estamos viendo en Venezuela es un reequilibrio de poder por primera vez en 17 años. Hay que tomar en cuenta que esta va a ser, a partir del 5 de enero del año que viene, la primera vez en que el chavismo no va a tener el control de todos los poderes. Ganó claramente en la elección del 2000, luego ganó en la del 2005, luego ganó en las parlamentarias del 2010, ahora por primera vez va a ser minoría en la Asamblea. Entonces hay un reequilibrio de poder, pero creo que uno tiene que ser muy cauto en los análisis. Primero hay que ver si va a tener una mayoría de 3/5 o una mayoría de 2/3, porque las diferencias son muy importantes respecto de lo que pueda hacer en un caso o en el otro. La MUT está diciendo que ellos tienen las actas para comprobar que han sacado 112 diputados, con lo cual estarían en el margen, en el límite inferior de lo que es una mayoría de 2/3 partes. Asumiendo que ningún diputado se les vaya, que no haya ningún problema, la MUT es una sombrilla que alberga muchos partidos. Ahí va a haber un desafío muy grande de cómo consolidar la unidad, cómo manejar los egos, cómo establecer un plan de trabajo conjunto. Es decir, hay una muy buena oportunidad para la MUT y hay una muy buena oportunidad también para Venezuela, porque creo que aquí lo que hay que ver no es ahora una confrontación, porque esto ha sido un voto de castigo a Maduro, no tanto al chavismo, y la MUT se confundiría mucho si creyera de que este voto es un voto para que ahora la MUT salga a cobrar cuentas. Lo que le está pidiendo el pueblo es que el gobierno y la MUT se pongan de acuerdo para resolver los problemas urgentes que tiene Venezuela, empezando por el económico, que es muy grave. Daniel Sobato, explícanos esta parte que mencionas sobre tener mayoría de las 3/5 partes o tener mayoría con las 2/3 partes. Una cosa y la otra son distintas y eso es justamente lo que en estos momentos está en la interrogante. ¿Qué es lo que logra la oposición obtener en este sentido? ¿Qué significa una mayoría de tal dimensión y de la otra? La Constitución venezolana establece 3 tipos de mayorías, Carmen. Mayoría simple con 84 diputados y un total de 167. Mayoría de 3/5 necesitas tener como mínimo 101 diputados. Y mayoría de 2/3 necesitas tener como mínimo 112 diputados. ¿Qué podés hacer con una mayoría de 3/5? Bueno, podés aprobar leyes habilitantes, podés llamar e interpelar a los ministros, incluido el vicepresidente, y aplicar votos de censura, pero si tuvieran ellos una mayoría calificada de 2/3 partes, o sea, 112 diputados hacia arriba, ya tendrían mucho más poder. ¿Por qué? Porque podrían designar o incluso remover a las autoridades de los otros poderes, incluido el de la justicia e incluido el poder electoral. Podrían convocar un referendo, incluso un referéndum revocatorio, sin necesidad de salir a buscar las firmas. Podrían hacer reformas constitucionales e incluso una asamblea constituyente y podrían adoptar leyes orgánicas. Hay que tomar en cuenta que en Venezuela, 2 cosas hay que tomar en cuenta con esta elección. Número 1, que en abril del año que viene el presidente Maduro cumple 3 años de su gobierno, de un mandato de 6, y por lo tanto, si tuviese la oposición 2/3 partes, podría llamar un referéndum. Si el presidente Maduro lo pierde, se tiene que ir a la casa antes del 2019, que es cuando se vence su periodo. Y segundo, que esta es una batalla en una larga guerra electoral, porque el año que viene van a venir elecciones para gobernadores, en el 2017 van a venir elecciones para alcaldes, y en el 2018, si no hay referendo revocatorio, vendría la elección presidencial. Entonces, esto es algo muy importante que logra reequilibrar los poderes en Venezuela por primera vez, pero hay que ser muy cauto en los análisis
y hay que ver a su vez qué impacto esto va a tener dentro del chavismo, porque aquí hay dos grandes derrotados. Uno es Maduro, pero el otro es Diosdado Cabello. ¿Están los asuntos, Mario Torrico, relacionados con la percepción que se puede tener a nivel internacional respecto a casos de presos que son considerados presos políticos? Desde luego, ese es un tema importante. Y una pregunta es si estos resultados van a modificar en algo el estatus, el estado de las cosas de estas personas, Leopoldo López en particular, y de los que están asociados a causas políticas y encarcelamiento. ¿Consideras que este resultado empuja en un sentido a Maduro y al sistema de justicia venezolano? Sin duda, con una mayoría de 2/3, el Congreso puede incluso indultar a presos políticos. Es decir, el Congreso con una mayoría de 2/3. Ahora bien, aquí la oposición ha hecho un doble trabajo y lo ha hecho muy bien. Un trabajo a nivel internacional, denunciando violaciones a los derechos humanos, a los derechos políticos, denunciando a los presos políticos, y ha colocado ese tema en la agenda internacional de manera muy eficiente. Está a flor de piel. Con giras internacionales, con líderes internacionales pronunciándose al respecto, con la Suprema Corte de Justicia de Chile ordenando al Ejecutivo chileno a que presente una moción ante la OEA para que se apersonen a la prisión donde está Leopoldo López. Es decir, no es poco, ¿no? Pero a nivel interno, más bien, el trabajo de la oposición ha sido articular los descontentos que tienen que ver con la crisis económica, ¿no? Una crisis sin precedentes, al menos en el tiempo moderno en Venezuela, con 4 tipos de cambio, con una inflación enorme, con desabastecimiento. ¿Por qué hay tanto desabastecimiento en Venezuela?, preguntan muchos. Pues porque Venezuela es una economía monoproductora, básicamente solamente produce petróleo. El 99% de sus exportaciones son petróleo, y con unos precios tan bajos, hoy bajaron de $30 por barril. Dramático. Pues no tienes dinero para importar, y eso genera desabastecimiento, ¿no? Entonces la oposición sí ha generado este doble trabajo de forma muy eficiente, a nivel internacional con derechos políticos, a nivel nacional con el desabastecimiento económico, y sin duda alguna pone al gobierno contra las cuerdas en ambos frentes, porque el gobierno tiene que dar cuentas ante la comunidad internacional sobre, no, yo estoy respetando los derechos humanos, o sea, la comunidad internacional se lo está pidiendo, y a nivel interno la ciudadanía está exigiendo pues una mejora de las condiciones económicas. Mario Torrico, Daniel Sobato, hacemos una pausa, volvemos con ustedes escuchando este análisis y debate acerca de Venezuela en estas últimas horas. Volvemos. Entramos en la parte final, regresamos hablando de Venezuela y sus elecciones este fin de semana. Volvemos. Bueno, entramos, Daniel Sobato, Mario Torrico, en la parte final de este programa. Seguimos analizando, bueno, estas horas que son sumamente importantes porque efectivamente faltan por definirse los últimos votos, faltan varias cosas de la propia elección y sus resultados, pero aquí la aritmética, como se ha explicado en este programa, es fundamental. Daniel Sobato, Mario, nos despedimos en este bloque final. En términos de estrategia política, digámoslo así, Daniel Sobato, un discurso como el de Maduro, que había ido radicalizando por obvias razones en las últimas semanas, ¿hacia dónde debe conducir Maduro como presidente de Venezuela su postura respecto a los escenarios que vienen, a los escenarios que están aquí, con mayoría absoluta o con mayoría absoluta de 2/3 o de 3/5, según sea el caso? ¿Cómo ves los escenarios y cómo observas la conducta de Maduro a futuro? Yo creo que vienen 2 escenarios, Carmen. En un contexto de un régimen presidencial, donde a su vez el chavismo tiene el control del Poder Judicial y ahora la oposición va a tener el control del Congreso, creo que hay o la alternativa de lograr un entendimiento o hay un choque de trenes, que es un choque de poderes, como hemos visto en muchos sistemas presidenciales, incluido el de Estados Unidos, cuando Obama no se lleva de acuerdo con los republicanos y entonces se paraliza el sistema político. Esa es la opción que yo espero que no sigan. La opción que yo espero que sigan es que prevalezca la racionalidad y que puedan llegar a un diálogo que busque la reconciliación de una sociedad que está muy dividida y polarizada
y que le den solución, como bien decía Mario, a la tragedia que están viviendo en materia económica, que va a gatillar una crisis social si no la resuelven pronto. Y ahí, a su vez, está cuál es la estrategia que va a usar la MUT. La MUT en este momento ganó el sector institucionalista, el que decía que se le podía ganar al chavismo a través de las elecciones y no el sector más duro de López, María Corina Machado y otros que decían que había que buscar una salida rápida de Maduro. Ahora habrá que ver si van a buscar una estrategia gradual de ir a las elecciones de gobernadores, luego la de alcaldes y finalmente en el 2018 disputarle la presidencia al chavismo, o si por el contrario quieren acelerar el proceso y si llegasen a tener la mayoría de 2/3 partes, convocar un referéndum revocatorio después de abril del año que viene para tratar de sacarse a Maduro a la mayor brevedad posible. Mario Torrico, ¿cómo despides este programa? Bueno, lo más inteligente para el gobierno tuviera que ser bajar la tensión, tratar de no polarizar tanto como hizo Maduro en los últimos días de la elección. La lección que le deja el resultado es que esa polarización no le dio buen resultado, ¿no? Lamentablemente no hay en el pasado cercano evidencias de que el régimen venezolano no se haya vuelto más duro, más bien. Chávez siempre tensaba la cuerda, Maduro también tensa la cuerda. Ayer en su mensaje sí se mostró más cauto y más menos polarizante Maduro. Eso da una ligera esperanza. Reconocemos los resultados, es un gran mensaje, no lo podemos negar. Sí. En un contexto como el que se ha vivido en Venezuela, ese mensaje es fundamental en este momento dado por Maduro, no es poco. No, por eso digo, da cierta esperanza ese mensaje, pero en las acciones pasadas pues no hemos visto una postura más blanda, digamos, ¿no? Es un nuevo escenario para el gobierno, es un nuevo escenario para la oposición, donde van a tener que convivir en el marco de las reglas institucionales. Hasta ahora, básicamente, toda la confrontación fue en las calles, fue una confrontación social, ¿no?, muy fuerte, y ahora es una confrontación en las instituciones. Habrá que ver si logran procesar bien eso. Yo creo que la oposición le dio muy buenos resultados, esta estrategia gradual, como señalaba Daniel, esta estrategia de ir ganando espacios de a poco. No fue nada fácil, porque además tuvieron que articularse ellos mismos, tuvieron que ir más allá de sus propias diferencias. Estaban los más duros y los blandos, por el momento van ganando los blandos porque se va ganando espacio con esa estrategia. Ojalá también en el gobierno vayan imperando estas visiones más de negociación. Yo creo que ese sería un buen escenario para Venezuela. Pero la probabilidad que yo veo es... No, yo veo más probable que el gobierno se vaya a radicalizar. Pues nos despedimos, Daniel, Mario. Con 30 segundos, Daniel, ¿vislumbras que si no logra la oposición los 112 lugares en la Asamblea, podrían invocar fraude? Sí, va a haber conflicto si no logran los 112, pero me gustaría cerrar con un mensaje. El mensaje es que Venezuela aproveche esta ventana de oportunidad para lograr iniciar un proceso de diálogo que encamine un proceso de reconciliación y que actúen y coordinen un trabajo conjunto para darle solución al problema económico y que empiecen con una amnistía política. Pues ahí está un gran mensaje, Daniel Sobato, que te agradecemos esta noche. Gracias, Mario, a los dos gracias, y estaremos en contacto siguiendo muy de cerca Venezuela y su historia. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Hasta mañana.